Nunca me ha gustado hablar de mi estancia en Vietnam. La mayoría de los hombres como yo simplemente no lo hacemos. No es solo por las cosas que vimos durante la guerra, aunque también hay mucho de eso. Es por las cosas que no podemos explicar, las cosas para las que no fuimos entrenados, las cosas que nos siguieron a casa en nuestras cabezas, mucho después de salir de la jungla. Estuve destinado en el delta del Mekong en 1968, justo en el meollo de la cuestión. A nuestra unidad se le encomendaron patrullas en algunas de las zonas más remotas de la selva, lugares donde los árboles eran tan espesos que la luz del sol apenas atravesaba las copas. El enemigo estaba en todas partes y en ninguna a la vez. Arbustos, trampas, francotiradores ocultos en las sombras. Estábamos acostumbrados. A lo que no estábamos acostumbrados era a las cosas extrañas de las que empezamos a oír hablar. Empezó con los lugareños. Los aldeanos de Vietnam del Sur tenían miedo de algo, más que a la guerra, más que al Viet Cong. Lo llamaban Masoi, que traducido vagamente significa hombre lobo. Por supuesto, nos reímos al principio. Una guerra te desordena la cabeza, te hace ver cosas que no existen. Pero los aldeanos hablaban muy en serio. No iban a ciertas partes de la selva, especialmente después del anochecer. Pensamos que era solo superstición, pero eso fue antes de que nuestra patrulla desapareciera. Se suponía que era una operación rutinaria. Estábamos explorando una zona en la que los servicios de inteligencia habían detectado movimientos enemigos, y llevábamos horas allí sin encontrar nada. La selva estaba en calma, demasiado en realidad, lo que debería haber sido nuestra primera señal de que algo andaba mal. Estábamos adentrados en la selva, lejos de cualquier aldea o campamento base, cuando nos topamos con la primera señal de problemas. Uno de los chicos vio algo en el camino, huellas. Pero no eran normales, eran enormes, demasiado grandes para pertenecer a un hombre y tenían garras. Bromeamos diciendo que tal vez había pasado un tigre, pero ninguno de nosotros lo creía. Yo había visto huellas de tigre antes y estas no eran de ningún tigre. Se estaba haciendo tarde y no queríamos quedarnos atrapados allí cuando oscureciera, así que avisamos por radio y seguimos avanzando. El plan era terminar la patrulla y regresar al campamento antes del anochecer. Pero cuando el sol empezó a ocultarse, la selva cobró vida como nunca antes la había oído. Se oían ruidos extraños, gruñidos, crujidos en los árboles y una especie de sonido bajo y gutural que me produjo un escalofrío. No se parecía a nada de lo que había oído en Vietnam ni en ningún otro lugar. Fue entonces cuando nos llegó el olor. Era como si algo hubiera muerto y se hubiera dejado pudrir por el calor. Era espeso, flotaba en el aire y dificultaba la respiración. Nos dispersamos, con los fusiles preparados, pero el olor era cada vez más fuerte. Uno de los hombres de delante avisó por radio de que había encontrado algo, así que fuimos a comprobarlo. Allí, en un pequeño claro, encontramos lo que quedaba de un búfalo de agua. O al menos pensamos que era un búfalo de agua. Estaba destrozado, abierto como si algo lo hubiera atacado con garras y dientes. No había agujeros de bala, ni signos de explosión, solo fuerza bruta y brutal. Lo que hizo esto era fuerte, muy fuerte. Mientras estábamos allí tratando de darle sentido, oímos algo moverse en los árboles detrás de nosotros. Recuerdo que me di la vuelta, esperando ver un combatiente del Viet Cong, tal vez un animal salvaje, pero no era ninguna de esas cosas. Lo que salió de la selva era algo salido de una pesadilla. Era alto, por lo menos 2 o 3 metros, cubierto de un pelaje espeso y enmarañado que brillaba por el sudor a la luz mortecina. Su cuerpo era musculoso, pero encorvado, como si estuviera hecho para la velocidad y la fuerza. Pero su cara es lo que nunca olvidaré. Parecía un lobo, pero peor. Tenía los ojos amarillos, que brillaban como ascuas, y la boca llena de dientes dentados,
más largos que cualquier cosa que hubiera visto en un perro o un lobo. Su hocico chorreaba sangre. Uno de los hombres disparó primero, más por instinto que por otra cosa. Las balas le dieron, estoy seguro, pero no cayó. En lugar de eso, soltó un gruñido profundo y gutural y cargó contra nosotros. No recuerdo a qué velocidad corría, ni en qué dirección, pero corrí. Todos corrimos. En medio del caos oí gritos. Uno de los chicos había caído. Me giré justo a tiempo para ver cómo esa cosa lo agarraba por el brazo y lo arrojaba como un muñeco de trapo. No pudimos hacer nada, fue puro instinto de supervivencia. Disparamos, corrimos, pero nada parecía detenerlo. Seguimos avanzando por la selva, con el sonido de esa cosa persiguiéndonos, rompiendo ramas y desgarrando la maleza como si nada. Esa noche perdimos a 2 hombres más. Estaban allí un segundo y al siguiente ya no estaban, arrastrados por esa cosa entre los árboles. No volví a mirar atrás. Cuando por fin llegamos al borde de la selva y regresamos al campamento, estábamos conmocionados. Los miembros supervivientes de la patrulla, yo incluido, estábamos cubiertos de barro y sangre, respirando como si hubiéramos corrido una maratón. Intentamos contarle a nuestro CEO lo que había pasado, pero no nos creyó. Yo tampoco lo habría creído si no lo hubiera visto con mis propios ojos. Enviaron un equipo de rescate a buscar los cadáveres, pero no encontraron gran cosa. Solo algo de sangre, ropa desgarrada y esas extrañas huellas. Oficialmente, lo atribuyeron a actividad enemiga, tal vez un animal salvaje. Archivaron el informe y siguieron adelante. Pero los que logramos salir de la selva sabíamos que no era así. No era el Vietcong, no era un tigre o un oso o cualquiera de los sospechosos habituales. Era otra cosa, algo que no debería haber estado allí, y fuera lo que fuera, no había acabado con nosotros. Durante el resto de mi estancia en Vietnam, nunca volví a esa parte de la selva. Ninguno de nosotros lo hizo. Habíamos oído suficientes historias de los lugareños y visto suficientes cosas extrañas en los meses siguientes como para saber que algo no iba bien en aquellos bosques. Algunos de los otros chicos lo llamaron una maldición, otros dijeron que era solo la guerra que nos afectaba, jugando con nuestras cabezas. Pero yo sé lo que vi. Nunca le he contado a nadie esta historia, no desde que dejé el ejército. La mayoría de la gente pensaría que estoy loco, o, peor aún, que miento. Pero no puedo evitarlo. El recuerdo de aquella noche, el sonido de aquellos gruñidos, la visión de aquella cosa de pie en el claro, con la sangre goteando de sus dientes. Algunas noches, cuando cierro los ojos, aún puedo oírla en la selva, esperando. Y a veces me pregunto cuántos más habrá ahí fuera, más allá de la línea de árboles, observando, esperando a que la próxima patrulla se acerque demasiado. Tal vez no era solo Vietnam. Quizá esas cosas estén en todas partes, acechando donde menos lo esperamos. He mantenido esta historia enterrada en lo más profundo de mi ser durante décadas. Como la mayoría de los hombres que lucharon en Vietnam, volví a casa con una buena ración de pesadillas. Las cosas que vi, las cosas que hice, esos son los fantasmas habituales con los que tenemos que vivir los soldados. Pero hay algo que viví en Vietnam que me atormenta de una forma que la propia guerra nunca podría. Es la razón por la que, cuando la conversación gira en torno a la selva, me quedo callado. No es el tipo de cosas que se cuentan a la gente, a menos que quieras que se rían de ti o te llamen loco. Pero sé lo que pasó y no puedo deshacerme del recuerdo. Quizá compartirlo me ayude a olvidar, aunque lo dudo. Era 1969, en lo más profundo de las tierras altas centrales. Mi unidad estaba destacada en la densa jungla que rodea Pleiku, patrullando e intentando desarraigar las líneas de suministro enemigas. La zona era una pesadilla de árboles espesos, colinas empinadas
y una niebla tan espesa que algunas mañanas apenas podías verte la mano delante de la cara. El Viet Cong conocía el terreno mejor que nosotros y lo convirtió en un juego infernal del gato y el ratón. Pero el enemigo no era lo único de lo que teníamos que preocuparnos en aquellas junglas. Todo empezó con los susurros y las supersticiones de la tribu local de los Montagnard. Hablaban a nuestros intérpretes de algo que llamaban Conrong, que en inglés significa dragón. Pero no se referían al tipo de dragón que se ve en los libros mitológicos. No, se trataba más bien de una bestia enorme y erguida que acechaba la selva por la noche. Los lugareños no se adentraban en ciertas zonas cuando oscurecía y algunos se negaban a hacerlo. Afirmaban que la jungla estaba viva, no solo con los peligros habituales, sino con algo más, un depredador que incluso el Vietcong temía. Al principio no le hicimos mucho caso. Los soldados oímos todo tipo de historias extrañas en las zonas de guerra, y la mayoría de nosotros pensamos que no era más que otra historia de fantasmas para mantenernos en vilo. Pero después de un tiempo empezaron a suceder cosas extrañas. Comenzó con los sonidos. Una noche estábamos de patrulla, unos 8 hombres atravesando un denso bosque cerca de la frontera con Camboya. Era lo habitual: conversaciones por radio, alguna broma nerviosa, el lejano estruendo de la artillería al norte. La selva estaba llena de sonidos de animales e insectos, el zumbido constante de la vida que nos rodeaba en aquel terreno implacable. Entonces, de la nada, todo se detuvo. Todo se detuvo. Los pájaros, los insectos, los ruidos lejanos de la selva. Todo se detuvo. El aire se volvió denso con una quietud antinatural, como si el mundo mismo hubiera tomado aire y lo estuviera reteniendo. Todos nos quedamos inmóviles, con los rifles preparados, escudriñando los árboles en busca de cualquier señal de movimiento. El silencio era más inquietante que cualquier tiroteo. Fue en ese silencio cuando lo oímos por primera vez. Un gruñido profundo y gutural que parecía resonar entre los árboles. No era el sonido de ningún animal que hubiera oído antes, ni de un tigre, ni de un oso. Era algo diferente, algo más grande. El ruido era bajo y prolongado, casi como un estruendo, pero con un borde húmedo y áspero, como si saliera de lo más profundo de un enorme pecho. Nos quedamos allí, con los rifles en alto, esperando a que algo emergiera de la espesa maleza. Pero no surgió nada. Al cabo de 1 minuto o 2, la jungla volvió lentamente a la vida. Los sonidos de la noche regresaron como si nunca se hubieran detenido. Intercambiamos miradas nerviosas, pero no hablamos de ello. No tenía sentido. Teníamos una misión que cumplir y seguimos adelante. Pero ese gruñido se quedó con nosotros. A la mañana siguiente encontramos el primer cuerpo. Estábamos explorando una ruta de suministro conocida, un estrecho sendero que serpenteaba a través de la selva y subía a las colinas. Fue entonces cuando lo encontramos, lo que quedaba de uno de los nuestros. El cuerpo había sido desgarrado, las extremidades arrancadas del torso, de una forma que ningún animal que yo hubiera visto había conseguido. Había profundos cortes en la carne, largas marcas de garras y partes del hombre simplemente habían desaparecido. No había mordeduras ni roeduras, como cabría esperar de un tigre o cualquier otro depredador. Era como si algo lo hubiera matado por deporte. No había señales de una emboscada enemiga, ni casquillos gastados, ni rastros de sangre que se alejaran de la escena. Solo los restos mutilados de un soldado que el día anterior había estado sano y salvo. Lo comunicamos por radio y nos dijeron que siguiéramos avanzando, pero ninguno de nosotros pudo evitar la sensación de que algo nos observaba desde los árboles. A medida que continuábamos nuestra patrulla, los gruñidos eran más frecuentes. A veces estaban cerca, otras lejos, pero siempre allí,
siguiéndonos por la selva como una sombra. La tensión entre los hombres aumentaba cada día que pasaba. Intentábamos racionalizarlo, convenciéndonos de que solo era un tigre o algún otro depredador que nos acechaba. Pero en el fondo, todos sabíamos que no era así. Unas noches más tarde perdimos a otro hombre. Habíamos establecido un pequeño perímetro para pasar la noche, unas cuantas tiendas y defensas improvisadas, con la esperanza de dormir unas horas antes de volver a salir por la mañana. Yo estaba de guardia con otros 2 chicos, sentados cerca del borde del campamento, con los rifles preparados. Fue entonces cuando oí crujir la maleza detrás de nosotros. Me di la vuelta y alumbré con la linterna la densa maleza. Por un momento, no vi más que el espeso follaje habitual. Pero entonces, justo en el límite del alcance del haz de luz, vislumbré un movimiento. Algo alto, algo enorme, moviéndose silenciosamente entre los árboles. Me quedé helado, con el corazón latiéndome en el pecho. No podía distinguir los detalles, pero sabía que no era humano. Fuera lo que fuera, estaba erguido y era grande, muy grande. No grité ni disparé. Mi instinto me decía que lo último que quería era llamar la atención. En lugar de eso, retrocedí lentamente, esperando que lo que fuera se alejara. Los otros chicos de guardia también lo vieron e intercambiamos una mirada silenciosa de puro miedo. Fue entonces cuando oímos el grito. Venía del otro lado del campamento. Habían sacado a uno de los chicos de su tienda. Le habían arrancado el saco de dormir y lo habían arrastrado a la selva antes de que nadie pudiera reaccionar. Nos apresuramos a coger nuestros rifles y linternas para intentar localizarlo. Lo encontramos a unos 50 metros del campamento, con el cuerpo destrozado igual que el primero. Esa fue la noche en que decidimos que teníamos que abandonar la zona. A la mañana siguiente llamamos por radio al mando y les dijimos que nos acechaba algo en la selva, algo que estaba matando a nuestros hombres. Pero lo único que obtuvimos fue la respuesta habitual. Dijeron que no había grandes depredadores en la zona. Probablemente se trataba de una emboscada enemiga, dijeron. Seguid moviéndoos, decían. Pero nosotros sabíamos que no era así. Al final de la semana habíamos perdido a 3 hombres más. Las muertes eran siempre las mismas, brutales, rápidas y sin ninguna señal de ataque enemigo. Estábamos siendo cazados, simple y llanamente, y lo que nos estaba cazando no era humano. Una noche, mientras hacíamos las maletas para irnos, por fin lo vi todo. Estábamos levantando el campamento, preparándonos para partir, cuando capté movimiento por el rabillo del ojo. Me giré y allí estaba, de pie justo más allá de la línea de árboles mirándonos. Era enorme, de al menos 2,5 metros de altura, cubierto de un pelaje espeso y enmarañado. Su cuerpo era musculoso, hecho para el poder, pero se movía con una gracia espeluznante y silenciosa. Su rostro era una mezcla grotesca de humano y animal. Hocico alargado, dientes afilados y unos ojos amarillos que parecían brillar en la penumbra de la jungla. Me miró fijamente y por un momento nos quedamos mirando. No podía moverme ni hablar. Era como si el tiempo se hubiera detenido y todo lo que podía hacer era quedarme allí, congelado por el miedo. Entonces, sin hacer ruido, se dio la vuelta y desapareció entre los árboles. No recuerdo mucho de los días siguientes. Conseguimos volver a la base, pero el resto está borroso. Le contamos a nuestro comandante lo que había pasado, pero no nos creyó. Ninguno de ellos lo hizo. Lo atribuyeron a la locura de la jungla, al estrés o a la actividad enemiga. Dijeron que habíamos estado demasiado tiempo en la selva, que veíamos cosas que no existían. Pero yo sé lo que vi, y sé que, fuera lo que fuera, sigue ahí fuera, acechando las selvas de Vietnam. Dejé el ejército no mucho después de eso y nunca he vuelto a la selva desde entonces. Pero a veces, a altas horas de la noche, vuelvo a oír ese gruñido.
el sonido profundo y retumbante de algo grande, algo antinatural, que observa desde las sombras. Y sé, en mis huesos, que lo que nos estaba cazando en esa selva no se detuvo cuando nos fuimos. Vietnam fue una pesadilla, simple y llanamente. No hay forma de evitarlo. El tipo de lugar donde la vida, la muerte y el horror se mezclan hasta que no puedes distinguir cuál es cuál. Pero hay un recuerdo que sobresale del resto, algo que hace que los tiroteos y las trampas explosivas parezcan casi insignificantes. Es el tipo de cosa que ni yo mismo creería si no hubiera estado allí, mirándola a la cara. La colina 937, más conocida como la colina de la hamburguesa, era donde nos habíamos instalado tras semanas de duros combates. Mi unidad había participado en el duro trabajo de hacer retroceder al EBN, atravesando la espesa jungla, emboscadas y fuego de mortero. Finalmente habíamos tomado la colina, pero había algo raro en aquel lugar. Todos lo sentíamos. Una especie de tensión densa y sofocante en el aire que ninguna victoria podía eliminar. Al principio no le di mucha importancia y lo achaqué a la fatiga del combate. Pero algunos de los otros chicos empezaron a hablar, susurrando sobre ruidos extraños por la noche. No se trataba de los sonidos habituales de la selva, el parloteo lejano de los monos o el grito de los pájaros. No, era algo más profundo, algo vivo. Lo recuerdo claramente, la noche en que todo se fue al infierno. Se suponía que estábamos descansando. El plan consistía en atrincherarnos, fortificar nuestra posición en la colina y esperar a que los jefes decidieran qué hacer a continuación. Yo vigilaba el perímetro. La jungla nocturna se extendía frente a mí como un océano negro, densa de lianas y árboles. Todo estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Y entonces empezó todo. Primero se levantó el viento. Una brisa fría que cortaba el aire húmedo y me erizaba el vello de la nuca. No parecía natural, no en un lugar como Vietnam, donde el aire era denso y tranquilo la mayoría de las noches. Miré a mi compañero de al lado, Carter, y vi la misma expresión de inquietud en su rostro. Ambos empuñamos con más fuerza nuestros M16, escudriñando la arboleda. Entonces nos llegó el olor. Era un olor que nunca olvidaré, como a carne podrida, azufre y algo más. Algo terroso, como tierra húmeda mezclada con sangre. Carter tuvo una arcada y se tapó la nariz con la camisa. Yo hice lo mismo, pero no sirvió de mucho. El olor estaba por todas partes, me penetraba en la piel y me revolvía el estómago. ¿Qué demonios es eso?, susurró Carter. Su voz temblaba lo suficiente como para empeorar mis propios nervios. No respondí. No lo sabía. Fue entonces cuando la selva se quedó en silencio. No me refiero a que se quedara en silencio, sino a que murió. Ni pájaros, ni insectos, ni hojas crujiendo. No había nada. Como si el mundo se hubiera detenido. No estábamos solos. Lo supe antes de ver nada. Ese instinto primario se puso en marcha, el que te dice cuando te están observando. Levanté lentamente el rifle, apuntando a la línea de árboles, buscando cualquier señal de movimiento. Ya tenía el dedo en el gatillo, con el corazón martilleándome en el pecho, pero la mente me gritaba que corriera. La cosa salió de entre los árboles y todo lo que creía saber sobre el miedo cambió en un instante. Era enorme, de unos 2 o 3 metros de altura, cubierto de pelaje oscuro y enmarañado. Su cuerpo tenía una forma grotescamente humana, pero su cabeza era algo sacado de una pesadilla, alargada, con un hocico lleno de dientes dentados y ojos que brillaban amarillos en la oscuridad. Los ojos eran lo peor, inteligentes, fríos y hambrientos. Carter estaba congelado, con el rifle apuntando pero sin disparar. No creo que pudiera moverse. Seguro que yo tampoco.
Lo único que podía hacer era mirar mientras la criatura olfateaba el aire, con las fosas nasales abiertas y la cabeza girada hacia nosotros con movimientos lentos y deliberados. Gruñó, un sonido grave y estruendoso que me hizo vibrar el pecho. Me temblaban las manos y respiraba entrecortadamente, pero me obligué a apuntar. Por fin Carter se animó, apretó el gatillo y disparó una ráfaga de balas contra la bestia. Las balas le dieron de lleno en el pecho, pero ni siquiera se inmutó. Recibió los disparos como si nada. Carter maldijo, dando un paso atrás, pero la cosa se movió más rápido que cualquier cosa que haya visto. Se abalanzó sobre dos patas, lo agarró por el cuello y lo levantó del suelo como si no pesara nada. Disparé entonces, apuntando a su cabeza, pero las balas apenas parecieron ralentizarlo. Carter tenía los ojos muy abiertos, aterrorizado, y las piernas le pataleaban mientras la criatura apretaba el cuello y gruñía en lo más profundo de su garganta. Oía crujir los huesos. No sabía qué hacer. No nos habían entrenado para esto. Seguí disparando, seguí gritando por ayuda, pero la cosa no estaba interesada en mí. Todavía no. El cuerpo de Carter quedó inerte en sus garras, con la cabeza inclinada hacia un lado, y la criatura lo arrojó como un muñeco de trapo a la maleza. Entonces dirigió su atención hacia mí, esos ojos amarillos clavados en los míos, y supe, en lo más profundo de mis entrañas, que no iba a sobrevivir a esto. Pero antes de que pudiera moverse, el resto de mi unidad salió corriendo, atraída por el sonido de los disparos. La criatura gruñó. Sus labios se retrajeron para mostrar hileras de dientes dentados, pero no atacó. Se limitó a mirarnos fijamente, como si nos estuviera evaluando. Luego, sin hacer ruido, desapareció en la selva, fundiéndose con los árboles como si nunca hubiera estado allí. No le seguimos. Las secuelas fueron un caos. El cuerpo de Carter era apenas reconocible, su garganta aplastada, su pecho desgarrado. Los médicos no sabían qué pensar. Decían que debía haber sido un tigre o un oso, pero nosotros lo sabíamos. Todos lo sabíamos. Al día siguiente, el mando nos comunicó que nos retirábamos. La colina 937 era demasiado peligrosa, dijeron. Algo sobre líneas de suministro cortadas, el área demasiado caliente. No mencionaron a la criatura. No reconocieron lo que había pasado. La muerte de Carter fue catalogada como un incidente de vida salvaje. Caso cerrado. Pero los que estuvimos allí esa noche sabíamos la verdad. Hablábamos de ello en susurros, compartiendo nuestras historias en la oscuridad de la noche, cuando las pesadillas eran demasiado fuertes para dormir. Algunos juraban que lo habían visto antes, figuras sombrías que se movían entre los árboles, observándonos desde la oscuridad. Tuve suerte de salir vivo de Vietnam, pero llevo aquella noche conmigo a todas partes. El sonido de aquel gruñido, el peso del cuerpo de Carter golpeando el suelo, todo sigue ahí, enterrado en el fondo de mi mente. Sé que, fuera lo que fuera, sigue ahí fuera, escondido en las selvas de Vietnam, y rezo para no volver a verlo.